Esto es La Neta de la Ciencia. La Entrevista. ¡Comenzamos! Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de La Neta de la Ciencia, La Entrevista, un programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología en coordinación con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y hoy pues vamos a continuar con esta serie de voces que inspiran para presentarles a ustedes a las integrantes de la Red Potosina de Mujeres por la Ciencia, que sin duda son mujeres exitosas y voces que nos inspiran a todos y a todas para seguir impulsando a más mujeres, a más niñas en la ciencia y que perdamos ese miedo, que como hemos platicado en distintos programas con nuestras invitadas, no se trata de no tener miedo, sino de no quedarse paralizadas y actuar para enfrentar justamente esos miedos de la mano de otras mujeres que ya recorrieron ese camino. Y para ello, hoy platicaremos con la doctora Rosalba Vadillo Vega. Ella es investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes, Amanda, por supuesto. Gracias. Y pues bueno, para empezar, doctora, si nos pudiera platicar un poquito sobre usted, para que nuestra audiencia la conozca o la reconozca, que claro, ya muchos la conocemos, pero si nos pudiera contar, doctora, ¿qué estudió usted en la licenciatura, en el posgrado? ¿Cómo eligió esa carrera o por qué le llamó la atención? Y también, pues, ¿cómo decidió continuar con el posgrado? Bueno, es muy bonito porque además pensar en motivar a otras chiquitas, ¿no? Jóvenes que quieran seguir la carrera científica, bueno, pues siempre es como muy motivante, ¿no? Para nosotras mismas. Bueno, yo decir primero que estudié la licenciatura en Psicología en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. O sea, como que mi carrera también ha sido como muy diversa, eso también como no tenerle miedo a la diversidad, a buscar cosas nuevas, etcétera. Y la maestría, y bueno, y ahí estaba muy contenta, me fui a la maestría en una aventura a Alemania, ¿no? En realidad una absoluta aventura, no tenía como que fijo un objetivo académico muy específico, sino más bien quería conocer el mundo, esa es la verdad, ¿no? Y no quería irme a Estados Unidos porque ya conocía bastante bien, quería irme a Europa porque me parecía muy interesante, ¿no? Y no se me ocurrió otro idioma menos complicado que fuera el alemán. Bueno, podía haber ido a Hungría, pero me voy a Alemania, a la Universidad de Heidelberg, la universidad más antigua de Alemania, y allá hago mi maestría en psicología. Pero voy a decir, esa etapa académica mía, bueno, también fue de mucho disfrute, de mucha conocer el mundo, tener contactos internacionales, ver a gente de todos colores y sabores, ¿no? Y disfrutar mucho de esa diversidad de lenguas, de opiniones, de formas de estar en el mundo, etcétera, ¿no? Y después hago el doctorado y ahí es donde viene una transformación muy grande a propósito de mi desarrollo científico. Hago el doctorado en la Universidad de Kassel en Economía y Ciencias Políticas. Es decir, sigo con el bagaje de psicología porque la interdisciplinariedad es muy importante, ¿no? En esto, pero decido aplicar los conocimientos que yo tengo de psicología a otra área que es más organizacional, ¿no? Decido investigar liderazgo, gestión de la ciencia en universidades, en centros de investigación, etcétera, y por eso hago el doctorado en otra disciplina, voy a decir, lo cual fue un reto impresionante, en alemán, obviamente, en Alemania. Y bueno, pues eso es lo que me trae a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a ser profesora investigadora acá, ¿no? Es como el récord que traigo ahí, pero decir como que mi carrera ha estado marcada mucho por la diversidad, primero cultural, ¿no? En este sentido de enfrentarme a otras culturas, adaptarme a ellas, sacar lo rico, sacar lo positivo de ello, y también por la interdisciplinariedad, en el sentido de, a veces las y los científicos como que nos escondemos mucho en nuestra propia disciplina. Entonces yo no fue una decisión consciente, porque en ese momento pues la verdad es que uno estaba joven, era estudiante, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice, voy a probarlo, pues, ¿no? ¿No? Cuando tenía un mentor maravilloso, ¿no? Y que me ayudó, que me fomentó, que me apoyó en esto. Y entonces me encuentro en un grupo interdisciplinario muy grande, de gran nivel, etcétera, etcétera, en un centro de investigación muy importante. Y bueno, pues teniendo que demostrar
lo que sabía, ¿verdad? Y fue una aventura apasionante, ¿eh? O sea, es decir, a mí el tiempo del posgrado me pareció siempre una cosa maravillosa y envidio a todos los estudiantes y las estudiantes que están haciendo posgrado ahorita en ese sentido. ¿Qué factores influyeron para que usted decidiera estudiar psicología? Bueno, psicología como que viene desde casa, desde chiquita. Son de esas vocaciones que uno tiene desde niña, ¿no? Habemos personas que como que desde chiquitas decimos, queremos hacer esto, ¿no? Yo tenía una tía que había estudiado psicología, me pareció interesante, ¿no? La influencia familiar ahí en ese sentido. Y la verdad es que jamás ejerzo como psicóloga, ¿no? Eso también es interesante. Mi carrera profesional ha estado como en la aplicación de la psicología en otras áreas, ¿ok? Entonces, sinceramente, bueno, pero sí viene esta parte de trabajar con personas, el intercambio personal, el intercambio, la comunicación, evidentemente, ¿no? Me parece muy interesante. Y después decir como este tema del liderazgo, ¿no? ¿Qué pasa en una organización para que una persona destaque, sea a la persona a la que se sigue, ¿no? A la que las personas obedecen, a las que las personas se identifican, etcétera. Entonces eso me pareció totalmente apasionante. Y debo decir que también, o sea, tiene que ver con mi desarrollo profesional, o sea, es decir, también cuando yo regresé de la maestría en Alemania, fui directora del Colegio Alemán en México un ratito, ¿no? Entonces ahí empecé como que muy joven, ¿no? Ahí también estaba en el lugar indicado, en el momento indicado. Y en ese momento, bueno, pues dije, el liderazgo es importante en una organización. O sea, como de mi propia experiencia fue que me volqué a investigar otra cosa que es en este tema del liderazgo. Muy bien. Si hubiera algún momento, doctora, que usted identifique que, digamos, marcó ese momento de su desarrollo profesional, ¿cuál podría ser? Difícil. Bueno, o sea, yo creo que en mi desarrollo profesional definitivamente es el doctorado. Es decir, el doctorado es la diferencia entre la A y la O, como se dice en alemán, entre lo que yo voy a hacer profesionalmente, ¿no? Como te digo, en un entorno en la Universidad de Kassel muy diverso, muy rico, muy también como que lleno de muchas alternativas, pues, ¿no? O sea, como que a mí se me abrió el mundo ahí en todos los sentidos, ¿no? Estudié en Kassel, hice una estancia de investigación en la Universidad de Stanford, que fue así como, todavía sigo pensando en la Green Library, ¿no? Así como que iba con un profesor, ¿no? Que es el gurú de la corriente sociológica que estudiamos, ¿no? John Mayer, un viejo maravilloso, no sé qué, me decía, es que Rosalba, a mí me dan miedo las bibliotecas. Y yo, ¿cómo te van a dar miedo a ti las bibliotecas? ¿Qué tiene que ver esto, no? Decía, sí, es que hay tanto que no sé, ¿no? Entonces se cuenta como que esas experiencias que con mentores, voy a decirlo también muy importante, mi mentor del doctorado, mi asesor del doctorado, que luego me contrató como asistente de investigación, Georg Kruken, ¿no? O sea, que me acompañaron y que me impulsaron. Creo que la experiencia de la mentoría para, bueno, las mujeres definitivamente, pero también para los hombres, para jóvenes profesionistas es como muy importante, yo creo mucho en eso. Entonces, la experiencia de trabajar con un hombre exitoso, un intelectual de gran calidad, etcétera, sí me marcó bastante. O sea, es decir, sí me posibilitó, vamos a decirlo así, desarrollar muchas capacidades que te imaginabas yo en alemán, ¿verdad? Ya hablaba alemán, pero pues hablaba, ¿no? Ahí un poquito masticado, un poquito así. Y bueno, y no solamente tenía que defenderme en alemán, sino también escribí mi trabajo del doctorado en alemán, está publicado en Springer, o sea, una cosa así que todavía no lo creo, pues, o sea, después de tantos años, ¿no? Pero también, no solamente era un idioma distinto, sino también era una disciplina distinta, era un nivel académico también muy diferente. Y tenía yo que ser capaz de, bueno, comprometerme, ser competitiva, de dar resultados, etcétera. Entonces, sin duda, esto me marca absolutamente, ¿no? Y eso me da también la certeza, y eso quería decirlo también, que tenía desde casa. Porque, es decir, como que los perfiles también de exitosos, tanto de mujeres como de hombres, también se van forjando desde una casa, desde una familia, donde te dicen, bueno, puedes ser lo que sueñas y puedes decidir cómo estar en el mundo, donde quieras estar en el mundo, ¿no? Y tienes las capacidades para eso. Entonces yo eso lo tengo desde mi casa, desde chiquita, ¿no?
mujeres empoderadas, con capacidad de decidir, con capacidad de ser, y parejas, papás, hermanos, etcétera, que acompañaron, ¿eh? O sea, es decir, yo nunca vi o sea, ¿cómo te diré? Como que en estos temas también mucho de género, ajá, yo nunca me pregunto si hay una diferencia entre mi trabajo por ser mujer o no. O sea, como que esa pregunta de género nunca la he tenido la suerte, porque no todo el mundo tiene eso, claro, es un poquito de suerte. Pero vamos, o sea, como que yo digo, voy a hacer mi trabajo bien porque lo tengo que hacer bien, no porque sea mujer o no, uh-huh, ¿no? Pero a eso ha contribuido que he tenido como entornos de verdad, o sea, como decía, yo creo que en esa situación de formándome yo como científica, ¿no? Donde, aunque usted tenga acento y aunque usted no hable bien, vaya usted y diga, uh-huh, ¿no? Claro. Y entonces, como que esa experiencia es maravillosa, pues, y me ha reforzado mucho como la idea de, o sea, no hay nada que no pueda hacer si tengo suficiente disciplina, ¿no? Y bueno, claro, o sea, no estoy loca, ¿verdad? O sea, hay entornos que no permiten, uh-huh, ¿no? Pero he tenido la suerte también en la vida como de tener entornos buenos, personajes buenos, y de cuando no los tengo, poder renunciar a ellos y buscar otros, ¿no? Y eso creo que es una facilidad que yo he tenido afortunadamente en la vida. Claro, y platicaba justo, usted tocó un término que muchas veces o lo malentendemos o lo usamos equivocadamente, el empoderamiento femenino. ¿Qué significa el empoderamiento en el campo que usted se desempeña? Bueno, creo que en el mío o en cualquiera, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con esta decisión de, como digo, estar en el mundo como uno quiere estar en el mundo, ¿no? De poder tomar las decisiones en lo personal y en lo profesional, sobre qué hacer y qué no hacer, ¿no? Uh-huh. Con una libertad y sin dejarse llevar por los prejuicios también, ¿no? Yo creo que pensando en las jóvenes, ¿no? que nos puedan escuchar, bueno, a veces hay entornos que no permiten, que son muy tradicionales, voy a decirlo así, ¿no? Y que de repente no permiten, no abren la puerta a otras cosas, ¿no? Bueno, es decir, cómo uno se va empoderando en el sentido de que va pudiendo tomar decisiones pequeñitas, pues, uh-huh, ¿no? Para poder ir después tomando las decisiones más grandes con más libertad. Yo creo que eso es a lo que me refiero. Y en los entornos profesionales, bueno, debo de decir, en el trabajo científico, pues, por eso me gusta, por eso estoy aquí, no estoy en la industria, por ejemplo, ¿no? O sea, porque tiene una libertad maravillosa, ¿no? Estoy en un entorno profesional también muy lindo, ¿no? En una entidad académica con un director que apoya, que ayuda, ¿no? Y eso, sí, o sea, es decir, la capacidad que tengo de tomar mis propias decisiones. Es decir, yo quiero investigar esto, yo quiero publicar este paper, yo quiero hacer esta estancia, etcétera, etcétera. Eso, sinceramente, o sea, es un lujo que, o sea, en un entorno más, vamos a decirlo así, industrial, etcétera, uh-huh, no es tan sencillo de tener, ¿no? Ahí está más que... Entonces, la libertad que da la academia, la ciencia, es maravillosa en ese sentido. ¿Considera usted que existen mejores circunstancias para que haya más mujeres? ¿Te refieres en el campo laboral? Debo decir que, como digo, no soy ajena a que hay muchas barreras, uh-huh, y que, o sea, por ejemplo, te puedo hablar de la comparación que hago. O sea, para mí fue un shock cuando regresé de Alemania, de este entorno que te platico. No porque Alemania o sea, la igualdad sea una realidad allá. En absoluto, todavía hay mucho que hacer también en una cultura, en un país desarrollado, etcétera. Pero pero vamos a decirlo así, o sea, no, sí siento como que están mucho más avanzados en algunas cosas, ¿no? En, uh-huh, estrategias que han hecho para fomentar la igualdad. No hablaría de empoderamiento, sino para fomentar la igualdad. No, porque la igualdad es de los dos lados, ¿no? Uh-huh. Eso es también muy importante. Y cuando regreso a México, me impresiono no de las circunstancias laborales, sino más bien como de la propia conciencia de mujeres muy capaces, muy brillantes, que no se atreven a hacer cosas distintas, por una cuestión más, creo que es cultural, ¿no? Entonces, o sea, como que a mí lo que me sorprende es, claro, hay entornos adversos, etcétera, etcétera, y no lo minimizo. Pero sí, sinceramente, lo que más me preocupó, o el shock más fuerte que yo tuve al regresar, ¿no? Fue ver cómo nosotras mismas, ¿no? Uh-huh. Somos la primera barrera y la primera limitante para un desarrollo mucho más grande, ¿no?
porque no nos atrevemos, porque no sabemos, porque no estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, puede haber los entornos profesionales que haya, ¿no? Pero uno siempre busca, es decir, uno siempre encuentra formas de percibir y formas de reaccionar también ante esas circunstancias. Entonces, o sea, creo que eso es una pregunta más individual que cultural, por ejemplo. Ok. Y a lo largo de su carrera, ¿cuáles han sido los principales retos? Los principales retos, bueno, pues ya te platiqué algunos, ¿verdad? Ajá. Es decir, como aprender alemán. Las ganas que tengo, las tengo de haber escrito un libro en alemán y sigo adorando el alemán, me parece una cultura maravillosa y sigo cuidando esa relación con Alemania y con la cultura, y tengo amigos maravillosos. Bueno, eso es otra cosa que diría antes de entrar en los retos también. A veces los entornos familiares o los entornos culturales de origen no nos permiten crecer o no nos permiten desarrollarnos o pensar que podemos ser lo que queremos ser. Pero de ahí también es muy importante las redes en el sentido social, no redes sociales tecnológicas, sino los amigos, las amigas, ¿no? Los mentores que tenemos, ¿no? O sea, tener un grupo de amigos diverso, que te impulse, etcétera, a veces compensa mucho esas limitantes que puede haber desde casa, ¿no? Entonces, yo estoy feliz de contar con amistades que siempre me retan, o sea, mis amistades también son retadoras en el sentido de me impulsan a hacer cosas nuevas, me alegran la vida, que eso ya, o sea, sería como una cosa muy, muy importante. Y decir para regresar a lo de los retos, como, o sea, mis amistades, o sea, la pareja, la familia, siempre ha sido como que el soporte que me ha ayudado a resolver como que los retos que he tenido. Y yo diría como que el reto más importante soy yo misma, o sea, eso es la misma expectativa que yo tengo sobre mi trabajo. Soy muy disciplinada, ¿no? Eso, la disciplina sin duda es como muy importante para lograr cosas en cualquier ámbito. Y bueno, pues entonces es el parámetro que me pongo yo misma, pues, ¿no? O sea, es decir, entonces sí me he encontrado, pienso en una situación específica en mi vida donde sí hubo una situación como de discriminación, ¿no? Por mi condición de mujer, ahí sí, y bueno, claramente, pero con mucha claridad, Amanda, y eso sí lo recuerdo muy bien, renuncié a esa situación porque, o sea, es decir, no iba a estar yo en un entorno donde me sintiera discriminada, ¿me explico? O sea, respecto al salario, por ejemplo, ¿no? O algunas cosas. Entonces, bueno, claro que ha habido retos, ¿no? Pero creo que han sido más las posibilidades, o sea, he tenido jefes maravillosos también, ¿no? Es decir, y he tenido amigos maravillosos que me han ayudado también como a ir tomando buenas decisiones, ¿no? Y pues a eso me ha llevado a donde estoy, ¿no? Y estoy contenta y estoy, y bueno, me encanta compartir con mis estudiantes, con gente más joven, ¿no? Etcétera, las experiencias que tengo, ¿no? Claro. Y por otra parte, doctora, ¿el aprendizaje más significativo para usted? El aprendizaje más significativo en este sentido, bueno, pues son varios. Creo que el aprendizaje más significativo es que yo puedo ser y yo puedo estar de la forma en la que yo quiero estar en el mundo. Y que eso es suficientemente válido, suficientemente genuino, y que con eso no altero a nadie más, ¿no? O sea, como que hay un lugar en el mundo que yo decidí para mí, ¿no? Y ese está bien. Entonces no tengo como que estar explicando, no tengo que estar diciendo, y eso da como que mucha libertad y mucha facilidad para crecer en lo profesional y en lo personal, ¿no? O sea, es decir, también el tema de la creatividad es muy importante en esto, como diciendo hacia dónde camina uno, ¿no? O sea, cómo busca nuevas posibilidades, ¿no? Cuando se cierra una puertita, bueno, pues cómo buscas otra, ¿no? Cómo trabajas el sentido de la resiliencia, por ejemplo, también, ¿no? Como muy importante. Es decir, problemas hemos tenido todos y todos tenemos problemas y pérdidas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué significa eso? ¿Cómo lo vas elaborando? Entonces, la conciencia de que yo soy capaz de tomar mis propias decisiones y capaz de crear entornos y crear proyectos y crear amistades, relaciones que me hacen crecer, o sea, es decir, es un conocimiento básico y es una confianza básica que me encanta, pues, y creo que eso es lo que de repente hay cuando la gente me ve y que dice, bueno, mira, otra cosa que creo que también es muy importante es que yo desde hace mucho tiempo, ¿no? Aprendí que estaba bien ser como yo soy,
¿no? Claro. O sea, es decir, yo me río fuerte, hablo con las manos, no sé qué cosa, y a veces no es algo como que en la cultura se entiende, menos en Alemania, imagínate, o sea, es decir, menos en Alemania, si aquí de por sí, o sea, de repente es de raro, en Alemania era una cosa rarísima, me acuerdo que me decía un amigo muy lindo, pues, de un colega del instituto, dice, regresaba yo después de alguna estancia afuera y me decía, ay, ya volvió a salir el sol en el instituto, no sé qué cosa, porque pues era alegría, o sea, es decir, el poder decidir cómo quiero estar en el mundo me hace también disfrutar más de las formas, de los momentos profesionales y personales que tengo. Entonces yo creo que eso es un aprendizaje muy, muy importante. Claro, y sin duda, pues bueno, entre todas esas personas con las que usted ha compartido la vida, esas voces que la inspiraron a usted tenían ciertas características que usted veía. ¿Qué características pudiera destacar en estas personas que inspiran? Tolerancia. O sea, me parece que, o sea, estoy pensando sobre todo en mi asesor del doctorado, ¿no? Y decía, bueno, es alguien tolerante. Bueno, no solamente, fíjate, una cosa también como muy importante es, la anécdota vale la pena contarla rápidamente, porque cuando yo voy a hacer mi estancia en la Universidad de Stanford, ¿no? Evidentemente yo jovencita, ¿no? Sin mucha idea, etcétera, ¿no? Estudiando en Alemania, teniendo que meterme en el alemán, pues mi inglés te imaginarás fatal, no sé qué cosa. Y voy y presento en la Universidad de Stanford en un grupo de investigación, fatal, horrible mi inglés, horrible. Y resulta que en ese entorno no solamente no se sanciona el error, sino se celebra. Celebrar el error era algo como muy importante. O sea, es decir, evidentemente no hice mi mejor presentación en inglés en ese momento, ¿no? Uh-huh. Bueno, la retroalimentación que yo recibo por haberme atrevido a hacer la presentación en esa etapa, con ese contexto, viniendo mexicana en Alemania, Stanford, ¿no? O sea, les pareció maravilloso y me dio una retroalimentación maravillosa. Y yo creo que esa es una de las características, porque, por ejemplo, cuando pienso en Georg, pienso en eso. O sea, Georg me celebraba, me impulsaba, ¿no? Y tenía también muchísima disciplina y una capacidad intelectual impresionante, ¿no? Y yo creo que, o sea, las personas, hombres y mujeres que me han acompañado, yo creo que también son personas también como con mucha plasticidad en el sentido de adaptarse a nuevos contextos. Y también, bueno, pues la característica más importante son personas que me han querido mucho. O sea, es decir, y el cariño, el amor es una cosa que transforma. Muy bien, doctora. Rápidamente para finalizar, ¿qué consejo le gustaría dejar a la audiencia del día de hoy? Bueno, consejos, es decir, que ahí cada quien tiene que ir saliendo como puede, ¿verdad? Es decir, ahí no hay una guía que te diga, con esto vas a ser feliz o con esto vas a ser exitosa, pero yo creo que buscar esos entornos, buscar entornos más lindos, buscar entornos que te nutran perfectamente bien, entornos de respeto, eso también es muy importante, ¿no? Cuando yo hablo también de disciplina, creo que también es muy importante decir, bueno, la responsabilidad y el respeto que tiene que haber al trabajo que uno realiza, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, en la medida en la que uno vaya buscando este tipo de personas, de entornos, de ambientes, yo creo que va a ser mucho más importante. Y sí, a mis estudiantes, ¿no? Sobre todo en licenciatura, hablo de esto con ellas y digo, bueno, pequeños cambios, pequeñitos, ¿no? Es decir, yo siempre les digo, bueno, no tienen que ser ustedes siempre las que siempre levantan los platos en la casa, ¿no? No tenemos que ser siempre en los roles tradicionales, podemos ir cambiándolo un poquito, ¿no? Pero eso siempre va de la mano con la parte masculina, con papás, hermanos, parejas, etcétera. Entonces, bueno, eso sería como un caminito para ir cambiando en esto. Gracias por acompañarnos, doctora. Lalo Carrillo en los controles. Muchísimas gracias a usted y nos escuchamos en la próxima. Gracias. Esto fue La Neta de la Ciencia. La Entrevista. Nos escuchamos en la próxima.